qué bueno que estás de vuelta. Ahora para ver nuestro último elemento sobre la armadura de Dios. Recordarás que es una armadura que no nos ponemos físicamente, sino que traemos espiritualmente adentro. Es algo que no se ve, pero que debemos de aprender a usarla y debemos de usarla todo el tiempo. Hoy vamos a ver nuestro último elemento, pero antes de verlo yo quisiera hacer un repaso también para prepararte un poco para nuestra última lección, nuestro último cierre, que va a estar muy interesante y tú tienes que recordar todo para poder ganar muchos puntos. Así que ¿te parece si hacemos un repaso de una vez? La primera cosa que vimos, recordarás que debíamos ¿de qué? Ceñirnos los lomos con la verdad. Muy bien. Y vimos unos ejemplos que nos dieron, claro, en la palabra de Dios, pero nos lo dio Ananías y Zafira, que ellos desgraciadamente no hablaron verdad y esto les costó incluso su vida. Y aprendimos que debemos de decir siempre la verdad. Recordarás el segundo elemento, que fue la coraza de justicia, muy bien, que nos cubre nuestra parte de arriba. Y vimos, ¿con quién vimos esto? Con el buen samaritano, que él ayudó al prójimo. Eso es lo que Dios nos dice. Hacer justicia es hacer el bien a todos, sin importar a quién. Y eso fue lo que hizo el buen samaritano. Recordarás que fue nuestro tercer elemento que vimos. ¿Cuál fue? Fue el calzado del evangelio. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es ir y predicarle a cualquier persona, a nuestra persona de junto, debemos de hablarle acerca de lo que nosotros ya hemos creído. Y con ello aprendimos también esta historia tan interesante de la conversión de Saulo, que él había sido muy malo y de repente con la conversión que Dios le hizo, cuando él se puso el calzado del evangelio de la paz, él fue totalmente diferente y él andaba predicando por todos lados acerca de estas buenas nuevas que tú y yo también tenemos que predicar y de hablar. Muy bien, vamos muy bien hasta aquí, creo que tú también has recordado muy bien. Y ahora, ¿cuál fue el otro elemento que vimos después del calzado del evangelio? Fue el escudo de la fe. Muy bien, fue un escudo que nos recuerda que nosotros nos debemos de proteger con la fe. La fe es algo que no vemos, pero que creemos en eso. Y vimos la historia del horno de fuego, tú la podrás recordar, donde esos muchachos se metieron sin saber qué era lo que les iba a pasar, pero confiaron en que Dios les iba a proteger. Y hace 8 días, en nuestro episodio anterior, vimos muy bien, el yelmo de la salvación, ese yelmo que nos ayuda a protegernos de los ataques que el enemigo quiere meter en nuestra mente. Y tú recordarás a ese chiquitín y a ese grandulón que era David y Goliat, y que David confió y que él estaba bien seguro de en quién había creído, de en quién había él puesto su salvación, en Dios, y que Dios le salvó de ese gigantón y también les dio la salvación a todo el pueblo. Muy bien. Y ahora, pero no menos importante, vamos a ver nuestro último elemento. Antes de pasar a eso, yo quiero que pienses, cada uno de los elementos que hemos visto es para protegernos. Es protección porque Dios quiere que tú te protejas, pero Él no te va a dejar indefenso contra los ataques del enemigo. Él te da una espada. Él te da la espada del Espíritu. ¿Y tú sabes qué es una espada? Es como si fuera un cuchillo grandototote, pero que tiene filo por ambos lados. Por ambos lados corta, por ambos lados puede penetrar lo que sea que nosotros necesitemos cortar. Y mira lo que nos habla la palabra de Dios acerca de la espada del Espíritu.
Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Te parece si lo leemos otra vez? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Este versículo nos está diciendo que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Esto es lo que nos está diciendo el primer pedazo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida? Si tal vez nosotros lo vemos como un libro cualquiera, pero no es así. Dice que la palabra de Dios es más cortante, corta más que una espada de dos filos. Y no se refiere a las hojas o no se refiere al contenido que hay en la Biblia, se refiere a que es palabra de Dios y que cada versículo que está allí escrito corta más que una espada de dos filos. Y no solamente eso, sino que dice que penetra el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es que dice esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros sepamos si es que estamos haciendo bien o si es que estamos haciendo mal. Y ella nos ayuda a poder cambiar. Mira lo que dice la palabra de Dios, el mismo versículo, pero en otra versión. Vamos a ver. Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hebreos 4:12 en la versión TLA. La palabra de Dios tiene poder y vida y ella nos ayuda a poder cambiar, a poder saber qué es lo malo o lo bueno que estamos teniendo nosotros. Recordarás que ya nos hemos aprendido varios versículos de la Biblia y con ellos nosotros podemos saber qué es lo que estamos haciendo mal y tal vez tú has cambiado algo porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No es que nos entre literalmente hasta adentro, sino que nos ayuda a poder cambiar. Eso es bueno para nosotros, pero también ayuda para atacar al enemigo. ¿Y sabes quién? Había una persona que era buenísima usando la espada. ¿Quieres saber quién es? La palabra de Dios también nos habla de él. Dice la palabra de Dios que él era un hombre que siempre estaba obedeciendo a Dios y él decidió bautizarse. ¿Qué es bautizarse? Bueno, cuando tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, es decir, cuando tú ya reconociste que has hecho mal y que ahora le pides perdón a Dios por tus pecados porque sabes que Él te ama y que Él está dispuesto a perdonarte gracias al sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Él sufrió para que tú ya no tengas que hacerlo y ahora tengas esa comunión con Dios. Cuando tú aceptas esto y tú crees, y ahora no solamente quieres que tú y Dios lo sepan, sino que todas las personas puedan saberlo, tú te bautizas. Es cuando públicamente, enfrente de personas, tú te metes al agua y sales con ayuda de tu líder o con ayuda de tu pastor. Él lo hace, él te bautiza y esta persona también se bautizó. Se bautizó para que vieran que era hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estuvo viviendo en él. Él vivió, el Espíritu Santo vivió dentro de él. Ahora ya era un hijo de Dios públicamente. ¿Y qué crees?
La armadura de Dios ahora también la tenía puesta este hombre. Era joven, más o menos tenía unos 30 años y él ya tenía bien puesta la armadura de Dios. Tenía toda la armadura puesta. Y después de que fue bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó a un desierto. Él estuvo en el desierto 40 días sin comer nada. Y yo me imagino que no tomó nada de agua tampoco, porque en el desierto no hay agua. Y dice la palabra de Dios que él vivía con las fieras, es decir, con los animales salvajes. No había un techito, no se fue a una casa, sino que se fue al exterior. Y allí estuvo 40 días. Pero no te creas que sin hacer nada. Él estuvo orando, él estuvo en comunión con Dios. Y aparte, la palabra de Dios nos dice que el diablo, su enemigo, que es Satanás, lo estuvo tentando. Estuvo tentando a este hombre que se llama Jesús. Él estuvo tentando a Jesús durante 40 días. ¿Qué es una tentación? Tentación es impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. ¿Qué es lo que significa? Cuando te dan ganas de agarrar algo o de hacer algo que te es muy atrayente, o sea, que quieres hacerlo, pero que al final si lo haces no es muy bueno el resultado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tal vez mamá cocina unas galletas, ¡ay! Y llena ese pomo con galletas. Y tú dices, ¡qué rico! Pero mamá nada más te deja comer 1 o 2 galletas y te dice, no puedes comer más. Pero tú ves el tarro de galletas allí que se ve muy rico y tú dices, yo me voy a comer más galletas, y te comes una y otra y otra y otra y otra. Y después, ¿qué es lo que pasa? Te da dolor de estómago porque no debiste de haber hecho eso. Era algo que parecía muy bueno, pero que al final no fue bueno. Eso es una tentación. Y estuvo tentando el diablo a Jesús durante 40 días. Le estaba diciendo cosas como si parecieran buenas, pero que al final no era algo bueno. Y tú dices, bueno, ¿y cómo qué cosa fue eso? Jesús no comió nada durante 40 días y obviamente el que tenía hambre. Entonces el diablo se acercó y le dijo, oye, le llevó una piedra y le dice, mira, ¿y si tú conviertes esta piedra en un pan? Pues tienes hambre. Y si la conviertes en un pan, pues te la puedes comer. Parecía algo bueno, parecía algo que no iba a lastimar a nadie, le iba a ayudar con su hambre. Pero ¿qué crees que fue lo que pasó? Jesús tenía puesta su armadura y era el diablo quien quería hacerle un daño. Así que él tomó la espada del Espíritu y le dijo algo. Mira, vamos a ver qué fue lo que le dijo. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús le estaba diciendo, no solamente vamos a vivir de pan, también la palabra de Dios nos alimenta. Sí, porque cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nos ayuda a poder vivir todos los días, a poder estar bien, a poder estar sanos. Cuando nosotros recordamos las promesas de Dios, nos ayuda cada día. Y esa es la espada que nosotros tenemos que usar en contra del enemigo, para que no se nos acerque. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús así le respondió. Y cuando escuchó el diablo que Jesús le contestó con la Biblia, ya no pudo decir nada. Entonces se llevó a Jesús a un monte alto. Y allí en ese monte, que era un monte muy alto, le enseñó los reinos de la tierra, todos los reinos. Y le dijo, Satanás a Jesús le dijo, mira Jesús, te voy a enseñar algo.
todos estos reinos me pertenecen, son míos. Y si tú me adoras, yo te los puedo dar. Parecía algo bueno, parecía algo que no le iba a causar dolor a Jesús, porque Jesús sabía que Él tenía que venir a este mundo para poder morir y para poder tener esos reinos. Y si Él moría, le iba a doler. Pero esto que de Satanás le decía parecía ser bueno, pero no era bueno. Era una tentación. Todo lo que Satanás nos dice no es bueno, parece bueno, pero al final no resulta ser bueno. Y mira lo que el Señor Jesús le contestó. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Lo que Satanás quería era que lo adorara. Y eso no podemos hacer. Al único que tenemos que adorar es a Dios. ¿Recuerdas que en los mandamientos eso está escrito? Que solamente debemos de adorar a Dios. Parecía algo bueno, pero no era algo bueno. ¿Y pasó? Dijo Satanás: hoy yo creo que ha de haber sentido que de repente la espada le atravesó y ha de haber dicho: hoy ya me ganó. Pero de repente dijo: bueno, voy a tentarlo con otra cosa. Y se lo llevó a Jerusalén. ¿Cómo le hizo? No sabemos, pero se lo llevó a Jerusalén, lo subió hasta arriba en el pináculo del templo y allí le dijo: mira, Jesús, aviéntate, porque la palabra de Dios dice que si tú te avientas, los ángeles te van a cachar. Entonces aviéntate. Eso también parecía algo que era bueno. Decía que estaba en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, entonces podría ser bueno. Pero era otra tentación. Y Jesús no dudó en contestarle con la palabra de Dios. Él no dudó en usarla. Jesús no llevaba físicamente una Biblia. Él todo lo llevaba memorizado. Él todo lo tenía en su mente. Allí tenía guardada la palabra de Dios. Y mira qué fue lo que le dijo. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. Jesús es Dios. Y Jesús le estaba diciendo: no me tientes, Satanás. En la Biblia dice que no me debes de tentar. Él le estaba contestando con la espada del Espíritu. Le estaba penetrando con la espada del Espíritu. Y Satanás ya no pudo decir nada más, porque, ¿sabes? Esta es el arma secreta que Satanás nunca va a poder vencer. Dios no te da otra herramienta porque no necesitas nada más. La única cosa que tú necesitas para vencer a Satanás es la espada del Espíritu. Es lo único que tú debes de tener bien memorizado aquí y guardado en tu corazón para poder ganarle al enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando el diablo terminó de tentar a Jesús con todo lo que él pudo, no lo pudo vencer porque él tenía bien memorizada y tenía en su mente la palabra de Dios. Así que él no pudo hacer nada contra esa espada y él se tuvo que ir. Él se fue. El Señor Jesús usó la espada del Espíritu cuando Satanás lo atacó. 3 veces atacó al Señor Jesús para que él pecara. Pero Jesús citó la palabra de Dios. Él la dijo. Él se la sabía de memoria y él lo dijo. Usa tú tu espada cuando Satanás te tiente a pecar. ¿Y cómo puedes usar esa espada? Memoriza versículos. Los versículos que vemos aquí, por ejemplo, como el que acabamos de ver, esos versículos guárdalos en tu corazón. Podrás decir conmigo el versículo que nos aprendimos hoy y si no, puedes verlo en pantalla y léelo conmigo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos
4:12. Estos versículos que nosotros te hemos dado, tú debes memorizarlos, tú debes guardarlos en tu mente, porque imagínate, si llega el diablo y quiere tentarte, tú no vas a decir, ay, espérame, déjame buscar algo en la Biblia que me pueda ayudar. No puedes, no te va a dar tiempo. Es por eso que memorizamos versículos de la Biblia para tenerlos listos para cuando los necesitemos, tú solamente puedas decirlo. Cuando, por ejemplo, el diablo te tiente a decir una mentira, tú puedes decir el versículo que usamos cuando hablamos de ceñirnos los lomos con la verdad. Cuando tú necesites ayudar a alguien más, hacer el bien, no importa a quién, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Recuerdas ese versículo? Y cada uno de los que hemos visto, tú puedes usarlos. Y cuando no sepas qué decir, recuerda que la palabra de Dios tiene poder y vida. Tienes que decir cualquier versículo que tú recuerdes en ese momento. Tienes que memorizarlos y recordarlos para poder usarlos y poder atacar al enemigo cuando quiera venirte a decir algo que puedes hacer en contra de Dios. Y tú le puedes decir, no, aléjate de mí, vete, porque yo no voy a pecar en contra de Dios, porque tengo puesta mi armadura y no me la vas a quitar. Cada vez que recuerdes y uses un versículo de la palabra de Dios, te haces más diestro en el uso de tu poderosa arma que Dios te ha dado, y Satanás se va a alejar de ti. Usa la Biblia, usa la palabra de Dios, memorízala, guárdala en tu mente y en tu corazón, y así no vas a tener que pecar contra Dios. El enemigo se va a alejar de ti. Esto es algo que tú debes recordar siempre y cada día vivir conforme a lo que Dios quiere. No hay duda,
¿Recuerdas que hemos estado hablando de Hudson Taylor? ¿Será que Hudson Taylor usó la espada del Espíritu en este episodio que nos toca el día de hoy? Vamos a verlo. Hudson ya tenía su armadura puesta. Hemos visto los elementos de la armadura y en cada uno de ellos Hudson pasó con una palomita. Cada uno de ellos lo usó. Pero ahora nos toca ver la espada del Espíritu. ¿Recuerdas que acabamos de hablar, que es lo que nos ayuda a atacar al enemigo cuando viene tal vez a meternos miedo o viene a decirnos algo para que no le hagamos caso a Dios? ¿Será que Hudson usó la espada del Espíritu? ¿Quieres descubrirlo conmigo? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Hudson Taylor tenía mucho trabajo que hacer y él tenía el hospital a cargo. Era el único médico que podía estar allí atendiendo. Sus amigos lo ayudaban, su esposa le ayudaba, pero no era suficiente porque él era uno solamente. Él era el único médico y no había más doctores quienes pudieran ayudar a revisar a los enfermos o tal vez recetar medicina. Él tenía que ver a todos los enfermos. Era mucho trabajo para él. Y conforme pasó el tiempo, él se debilitó mucho en su salud y él enfermó. Y él sabía, porque él era doctor, que si él no descansaba, él iba a morir. Aunque él estaba dispuesto a morir en China por Jesús, es decir, ¿cómo? Compartiendo el evangelio, esas buenas nuevas. Él sabía que si él moría haciendo eso, no importaba, era bueno. Él decía lo siguiente: si yo tuviera 1000 vidas, China tendría cada una de ellas. ¿A qué se refería con esto? Que si él viviera 1000 veces, si él tuviera la oportunidad de vivir 1000 vidas, todas las viviría en China para compartir el mensaje del evangelio. ¿Tú crees que acaso podremos hacer demasiado por Dios? ¿Tú crees que podemos hacer lo suficiente por un Salvador tan admirable? Hudson Taylor creía que no. Hudson Taylor siempre quería hacer más y más por el Señor. Pero él sabía que si se quedaba en China, no había un doctor quien pudiera atenderlo. Él tendría que regresar a su país. Él tendría que regresar a Inglaterra. Y con mucho dolor en su corazón, tuvo que tomar la decisión de quedarse en China, que probablemente moriría, o regresar a Inglaterra para poder curarse y regresar con muchas fuerzas a la China. Y él dijo que no comprendía lo que estaba pasando, pero que iba a confiar en su Padre Celestial. Él decía: Él sabe lo que es mejor para mí. Claro, el Señor, nuestro Dios, Él sabe lo que es mejor para nosotros, para cada uno de nosotros. Él sabe lo que es mejor para ti. Aunque Él no quiso, en julio de 1860, Él se fue de la China hacia Inglaterra. Se fue obviamente Hudson Taylor, muy enfermo, se fue su esposa Maria Dyer y se fue su pequeñita hija. Ya tenían una hija que se llamaba Grace. Ellos 3, pero también se le agregó una persona más, que fue un chino. Este chino se llamaba Wai Li Jung. Wai Li Jung también los acompañó a Inglaterra. Y él estaba orando en todo el camino de regreso hacia Inglaterra y él decía: Señor, úsame en Inglaterra para interesar a 5 personas para que vengan a China y ellos sean misioneros. Y todo el viaje de regreso a Inglaterra, él estuvo orando: Señor, úsame, haz que 5 personas de allá de Inglaterra vengan a China para que sean misioneros. Y él oraba y oraba y oraba. Y el tiempo pasó y ellos llegaron a Inglaterra. Y cuando por fin pudo un médico observarlo, verlo, hacerle exámenes y todo lo que un médico normalmente hace, el médico le dijo: ¿sabe qué, señor Hudson Taylor? Usted nunca se va a poder recuperar. Usted viene tan mal, su salud está tan deteriorada que usted nunca se va a poder recuperar. Ya nunca más va a poder regresar a la China.
Y Hudson Taylor por un momento se entristeció un poco, pero él tenía puesta su coraza de justicia, tenía puesto su calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, todos los elementos que conforman, y también tenía puesto el escudo de la fe. Y él dijo: no, porque allá en la China hay mucho trabajo, yo sé que Dios me va a regresar, yo sé que yo voy a regresar a la China a hacer el trabajo que Dios quiere que yo haga. Mientras él se estaba recuperando, él oraba todos los días porque no podía hacer otra cosa. Él estaba acostado en cama y solamente podía orar, pero bien que oraba, él lo hacía con todas sus fuerzas, lo hacía con mucha fe, esperando que Dios le contestara. Él oraba todos los días, y cuando estuvo un poquito mejor, él empezó a traducir la Biblia del idioma inglés al chino o al mandarín. ¿Para qué? Para que otras personas que vivían allá en la China pudieran leer la Biblia en su idioma, porque muchos chinos no sabían hablar inglés. Entonces ellos querían que pudieran tener una Biblia en sus manos y leerla, y empezó con el Nuevo Testamento. No pudo traducir toda la Biblia desde el comienzo, que es Génesis. Él empezó más o menos por el Nuevo Testamento, no es la mitad, pero más o menos por la mitad. Él empezó por el Nuevo Testamento, que son los evangelios. Él empezó a traducir la Biblia, y él trabajó muchas largas horas diarias. Era en lo único que podía trabajar porque no tenía más fuerzas para hacer otra cosa, y le ayudó su esposa María, y también le ayudó Lin Yun, que era el chino que había regresado con ellos. Ellos tres se juntaban, y si por ejemplo decían: bueno, ¿y cómo se traduce esta palabra? Se traduce de esta manera. ¿Y esta oración cómo se traduce? Se traduce de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos querían que todos los chinos pudieran tener la espada del Espíritu. ¿Y cómo podemos tener la espada del Espíritu? Pues por medio de la palabra de Dios. Ellos querían que los chinos pudieran meter en su mente y en su corazón aquellos versículos que iban a poder leer en su idioma. Esa era la espada del Espíritu. Sabía Hudson Taylor, su esposa, y todos los que ya eran cristianos, que necesitaban darles la única herramienta que Dios da para defendernos. Todas las demás son para protegernos, pero necesitaban los chinos también leer la palabra de Dios y memorizarla. Entonces es por eso que hacía todo lo posible para que pudieran tener muy pronto el Nuevo Testamento. Y él oraba, cada que él estaba traduciendo la palabra de Dios, él oraba para que muchos chinos pudieran leer la palabra de Dios. Y cuando estaba allí sentado en su escritorio, él tenía un mapa arriba de la China. Y allí él veía ese mapa, y él sentía como si una voz le dijera: mira, hay 11 provincias que no tienen misioneros allá en la China. Y mira, también hay 380 millones de chinos que no conocen al Señor. Cada vez que él veía ese mapa, él sentía que una voz le decía esto: que mensualmente mueren más de 1 millón de chinos sin conocer el camino que lleva al cielo, que es el Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Todo esto, Hudson Taylor sentía eso cuando él veía ese mapa, y él sabía que él tenía que hacer algo. Él tenía que también usar esa espada del Espíritu para poder hacer que muchos chinos más llegaran a conocer al Señor Jesús. Él tenía que apurarse a traducir para que esa palabra, la palabra de Dios, llegara también a los chinos. Y él, cuando veía ese mapa y cuando sentía que esa voz en su cabeza le hablaba, él no parpadeaba, él trataba de no llorar, porque estamos seguros que era el Espíritu Santo quien le estaba diciendo estas palabras para animarlo, para que él se animara y se recuperara en su salud y pudiera hacer algo por China. Y él parpadeaba para no llorar. Él no quería llorar. Y él oraba por 5 misioneros. ¿Recuerdas que en todo su viaje él oró? Pues, ¿qué crees? Dios respondió. Y Hudson Taylor recibió una respuesta de parte de Dios. 3 hombres y 2 mujeres
Ellos decidieron ir a China para ser misioneros, para hablarle a los chinos acerca de Dios. Hudson Taylor se puso muy contento y estaba muy feliz, pero a la vez se sintió tan triste porque ¿qué eran? 5 misioneros para toda China. China es muy grande y es muchísimo más grande que México. Imagínate, no eran suficientes, pero adentro de él, una voz en su interior, que estamos seguros que era el Espíritu Santo hablando nuevamente, le decía: Hudson, pide más misioneros. Y Hudson dijo: ¿más misioneros? Sí, tenemos que pedir más misioneros. Y esa voz le decía: Hudson, tú vas a ser su líder. Tú les vas a guiar y les vas a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Y cuando Hudson escuchó eso, él tuvo miedo. Él se sintió con mucho pesar en su corazón y dijo: pero es que es peligroso. Pero ¿y qué tal si van esos misioneros y allá los secuestran y los matan? ¿Y quién les va a dar el dinero? Y yo no puedo hacerlo. Ay, Hudson Taylor se quitó su armadura. Él dejó que el enemigo metiera cosas en su mente. Él dejó de leer la palabra de Dios, que eran las promesas que nos da Dios. Él se quitó por completo la armadura, se quitó el calzado del Evangelio de la Paz porque dijo: no, ya no puedo llevar a alguien más. Se quitó la coraza de justicia, se quitó su armadura. Y tal vez él no se dio cuenta de que se la había quitado, pero cuando nosotros no obedecemos a Dios, nosotros dejamos que el enemigo nos ataque. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? Cuando él dejó que el enemigo lo atacara, su salud empezó a empeorar. Ya había mejorado muchísimo, pero ahora se sintió tan triste de haber desobedecido a Dios, se sintió tan triste de que ya no tenía puesta su armadura, que él ya no quería comer. Él ya no tenía ganas de comer y empezó a bajar de peso. ¿Y sabes qué? En las noches él se sentía culpable porque no había obedecido a Dios y por eso no dormía, no podía dormir. Y imagínate, no comía y no dormía. Imagínate qué fue lo que pasó. Él empezó a palidecer, es decir, se empezó a poner muy triste y él enfermó de nuevo. Y él enfermó muchísimo, porque si nosotros no comemos, nos empezamos a sentir muy mal. Pero todo esto pasó porque él decidió quitarse la armadura. Él decidió desobedecer a Dios y él dijo: no voy a hacer lo que Dios dice. María y sus amigos lo veían y decían: ¿pero qué estará pasando con él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está así Hudson? Él estaba muy bien, ya se estaba recuperando y ahora de repente otra vez está mal. Ellos no entendían lo que había pasado con Hudson Taylor. Pero unos amigos suyos de allá de Inglaterra, tratando de animarlo, un fin de semana le dijeron: ¿sabes qué, Hudson? Vente a nuestra casa. Aquí en nuestra casa está cerca de la playa. El domingo vamos a ir a la iglesia y después vamos a comer, vamos a estar todos juntos, vamos a platicar. Ellos lo hicieron esperando que Hudson se animara. Hudson aceptó la invitación y fue hasta ese lugar. Ese domingo todos fueron a la iglesia. Estaban muy felices, todos estaban muy felices en la iglesia, estaban cantando, estaban adorando a Dios. Cuando leían la escritura, cuando leían la palabra de Dios, y que tal, también obviamente todos los de la iglesia tenían esa espada del Espíritu, la estaban leyendo la palabra de Dios, estaban memorizando versículos, estaban aprendiendo a usar la palabra de Dios. Todos estaban muy contentos y Hudson Taylor, al ver eso, se puso tan contento de ver a todos los hijos de Dios en ese lugar. Pero al mismo tiempo se sintió muy triste. Se sintió tan triste que no pudo más seguir en la iglesia. Él tuvo que salir porque se dio cuenta de que ellos, los que estaban en la iglesia, ya pertenecían al Señor Jesús. Estaban muy contentos porque sus vidas habían cambiado. Pero en China había muchas personas que estaban muriendo sin saber del Señor Jesús. Había muchos chinos viviendo vidas en pecado
y viviendo tristes por el mismo pecado que ellos tenían. Y Hudson Taylor dijo, no, ya no puedo estar así, yo tengo que obedecer a Dios. Él anduvo en la playa caminando sin saber qué hacer, sin saber a dónde iba, sin saber dónde caminar, porque él sabía algo. Él dijo, yo tengo que obedecer. Eso que Dios me dijo hace tiempo, yo tengo que hacerlo y yo sé que Él va a cuidar de mí. En ese momento, Hudson oró y yo estoy segura que Hudson en ese momento que oró le pidió perdón a Dios y Dios de nuevo le dijo, ponte mi armadura, protégete contra los ataques del enemigo, esas cosas que el enemigo te quiso meter que no podías. Ponte tu armadura porque sí puedes, yo voy a estar contigo. Hudson oró y le pidió al Señor lo siguiente, le dijo, Señor, yo necesito que envíes misioneros. Él ya parecía que había otra vez nacido, que se había alegrado, a pesar de que su salud no estaba todavía bien, pero ya era otra persona, porque al obedecer a Dios nosotros cambiamos, somos diferentes y Dios nos da esa armadura para protegernos. Y ahora Hudson Taylor, que ya se había puesto toda la armadura, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, la coraza de justicia y se ciñó los lomos con la verdad, ahora ya estaba preparado con su escudo de la fe. Todo esto lo tenía Hudson y él se puso a orar. Yo me imagino que él se arrodilló y le dijo, Señor, necesito que envíes misioneros a China. Envía misioneros a la China. Necesito que envíes a 2 misioneros por cada provincia de China. Y yo necesito que envíes a 2 misioneros a una región que se llama Mongolia. En total, Hudson Taylor estaba pidiendo 24 misioneros. Y en ese momento él no sabía lo que Dios haría, pero él sabía que Dios contestaría su oración. Él ya tenía puesta su armadura. ¿Tú qué crees? ¿Qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? ¿Crees que Dios envió a esos misioneros que Hudson estaba pidiendo para que fueran a toda China? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Si quieres saberlo, no te puedes perder dentro de 8 días la última parte de esa historia misionera de Hudson Taylor. Ya es el final. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? No te puedes perder nuestro próximo episodio. Te vamos a estar esperando. Antes de irnos, quiero mostrarte las tareas de esta semana que nos han enviado. Vamos a verlas. Y tu tarea para esta semana, recuerda escribir nuestro versículo de memorizar del día de hoy y también ponerle la espada del Espíritu. Puede ser una como esta que yo te mostré o cualquier otra. Puedes hacer la que a ti te gustaría y te tiene que quedar algo así. No te puedes perder dentro de 8 días. Es el cierre de nuestra serie. No te lo puedes perder. Va a haber una sorpresa para ti. Te esperamos. Adiós.